Anaximandro nació en el año 610 a.C. en Mileto y murió en el año 546 a.C. Fue filósofo, geómetra y astrónomo griego. Fue discípulo y amigo de Tales de Mileto, quien fue su maestro. Fue considerado como el primer científico por usar la experimentación como método demostrativo. Fue descubridor de la oblicuidad del eclíptic, que es el ángulo que forma el plano del ecuador celeste. Además, se piensa que fue el introductor del reloj del sol en Grecia y fundador de la cartografía. La contribución más relevante de Anaximandro fue elaborar la más temprana obra en prosa en relación al cosmos y los orígenes de la vida. Hablaba del universo como un número de cilindros concéntricos, de los cuales el más exterior es el Sol y el más interno contiene las estrellas. Sustenta que todas las cosas vuelven con el tiempo al elemento que las originó. En cuanto a los aportes al campo científico, Anaximandro fue también el primero en intentar dibujar un mapa de toda la Tierra, tal y como él la conocía. Llegó a la conclusión de que el firmamento giraba alrededor de la estrella polar y, por tanto, dibujó el cielo como una esfera completa y no simplemente como un arco semiesférico sobre la Tierra. Por primera vez, la noción de esfera invadió la astronomía, llegando a culminar eventualmente en la visión sofisticada pero errónea del universo concebido por Ptolomeo. También concluyó que la superficie terrestre tenía que ser curva, como explicación del cambio de posición de las estrellas a medida que uno va viajando. Consideró, sin embargo, que una curvatura de este a oeste era suficiente y, por tanto, dibujó la Tierra como un cilindro situado alrededor de un eje en dirección este-oeste. Hasta Pitágoras y sus seguidores, unas décadas más tarde, no se concibió la noción de una Tierra esférica. La idea de Anaximandro sobre el elemento básico del universo era mucho más mística que la noción sencilla y poco espectacular del agua de Tales. Anaximandro intuyó una masa informe que era al mismo tiempo el origen y el destino de todas las cosas materiales. A esta sustancia inobservable la llamó apeirón, que significa infinito. En la cosmogonía de Anaximandro, la Tierra es de forma cilíndrica y su espesor es 3 veces mayor a su anchura. La Tierra se encontraba en reposo flotando de manera estable y en el espacio, y es también el centro del universo. La Luna y el Sol eran una serie de anillos de fuego. Decía que el hombre viene del limo y de la desecación del mar. En la cosmología de Anaximandro, lo indefinido estaba caracterizado por un movimiento eterno, que era el causante de mundos innumerables. Lo apeirón para Anaximandro era una realidad eterna, divina, inmortal e incesante. Según Anaximandro, lo primero que se separó de lo indefinido fue un vórtice o remolino. Según la cosmogonía de Anaximandro, los elementos surgen directamente de lo indefinido. Del vórtice, lo primero que surge es lo caliente y lo frío, cuya naturaleza sería llama y aire. Anaximandro hizo 3 contribuciones. La primera contribución fue el primero en dibujar un mapa de los territorios que conocía y en usar la experimentación como método científico. Se le atribuye el gnomón, que son trabajos para determinar la distancia y tamaño de las estrellas y la afirmación de que la Tierra es cilíndrica y ocupa el centro del universo. En la segunda contribución, Anaximandro se ocupó de distinguir el elemento primigenio que daba origen al mundo. Al igual que Tales, buscó el elemento primordial y básico a partir del que se ha generado la realidad. Pero a diferencia de él, consideró que dicho elemento, o arjé, no podía estar constituido por ninguno de los elementos conocidos, como el agua, ni tampoco por ninguna clase particular de materia. Arjé es una sustancia indeterminada a la que le puso el nombre de apeirón. Anaximandro concebía varios mundos. Decía que el mundo se formó cuando la tierra y el agua quedaron en el centro, el fuego en el exterior y el aire en medio de los elementos más pesados. Su tercera contribución postuló algo parecido a la teoría de la evolución. Pensaba que el hombre no provenía directamente del hombre, sino que se había formado a partir de otras especies. Para Anaximandro, el hombre debía provenir de animales parecidos a los peces. Algunas frases célebres de Anaximandro eran: el principio y elemento de las cosas es lo indefinido. Las cosas se originan por la separación de los contrarios. Lo ilimitado no tiene principio, pues, en tal caso, sería limitado. Lo indefinido es divino, pues es inmortal e imperecedero. Lo indefinido es ingénito e incorruptible, pues lo que comienza necesariamente tiene un fin, y toda corrupción tiene un término. El agua es el arché del universo.
created using Powtoon.